Donald Trump ha anunciado la intención de imponer aranceles de 25% al acero, 10% al aluminio, principal materia prima de la industria automotriz, lo que podría desatar una guerra comercial de pronóstico reservado. Ayer dijo que podría exentar a sus socios comerciales México y Canadá a cambio de un Tratado de Libre Comercio de América del Norte nuevo y más justo para su país, es decir, para Estados Unidos. Por su parte, el secretario del Tesoro de ese país, de Estados Unidos, Steven Mnuchin, señaló que una vez que se firme el nuevo Tratado de Libre Comercio, México y Canadá estarían exentos de los aranceles a las importaciones de acero y aluminio que Donald Trump dará a conocer supuestamente esta semana. Y para analizar este tema se encuentra con nosotros Luis de la Calle. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, buenas noches, gusto saludarte. Oye, no me sale el apellido del secretario del Tesoro, ¿eh? Es Mnuchin, ¿no? Es un poco raro, pero bueno. Hoy renunció Gary Cohn, el jefe, digamos, de asesores económicos, una posición importante en la Casa Blanca, porque no está de acuerdo con esta imposición de aranceles. Porque perdió el debate interno con el gobierno de Estados Unidos. Él le recomendó al presidente de Estados Unidos, no solamente él, sí, otros ministros, secretarios de Estado, incluido el secretario de Defensa, le recomendaron al presidente Trump no utilizar la sección 232 para imponer sus aranceles de importación de acero y aluminio. Ahora, la sección 232 es, entiendo, una poder que se le da al presidente en términos de seguridad nacional para imponer este tipo de aranceles, ¿no? Todos los tratados comerciales y las leyes domésticas en materia de comercio exterior tienen una excepción de seguridad nacional. Y esa excepción te permite poner cualquier medida que sea necesaria para asegurar la seguridad nacional, aunque suene un poco redundante. Sí. Entonces el TLC, la OMC, la ley de Estados Unidos en su sección 232 le permite al gobierno de Estados Unidos, en caso de una emergencia nacional, en caso de guerra, cuando tenga relaciones con un enemigo o para el tráfico de armas, poner restricciones ilimitadas, sin compensación, en materia de comercio exterior, lo que es lógico. Sí. O sea, porque tú te comprometes a través de la ley de comercio exterior y de un tratado a abrir tu economía, pero dices, bueno, pero hay un caso en el que a lo mejor no la abro o la cierro, cuando esté mi seguridad nacional amenazada. Ahora, aquí la seguridad nacional, mi querido Luis, creo que no está amenazada. Pues aquí el punto es que el presidente Trump está violando la ley de Estados Unidos porque está mintiéndole a su Congreso, al pueblo de Estados Unidos, diciendo que hay un problema de seguridad nacional en materia de acero y aluminio. Sus propios tweets reflejan que no hay ningún problema de seguridad nacional. Sus tweets dicen, necesitamos proteger la industria, necesitamos crear más empleo en acero y en aluminio, estamos perdiendo competitividad, cosas que tienen poco que ver y para las cuales hay otras medidas que se pueden hacer, pero requieren una investigación y requieren que pruebes daño. En materia de seguridad nacional, tú puedes poner un arancel o una prohibición a la importación sin probar si hay daño, sin probar si hay ninguna otra razón más que tu evaluación subjetiva de que es un asunto de seguridad nacional. Entonces, ahora es un abuso de lo que debería ser no un derecho, sino un privilegio que tienen los países de modificar el comercio exterior sin disciplinas. Puede haber un contrapeso. Bueno, primero que nada hay que decir que solamente lo ha anunciado. Todavía no ha tomado la decisión, no ha firmado, digamos, el decreto. El decreto, ¿no? Entonces, se espera que lo haga esta semana. Sí. Pero obviamente el anuncio ha generado una enorme presión en contra de Estados Unidos, por eso renunció Gary Cohn. Se ha caído la bolsa 2 días. El sector privado americano está mayoritariamente, abrumadoramente en contra. El propio Congreso de Estados Unidos está en contra. Y bueno, todos los países importantes en el ámbito comercial en el mundo, Europa, en Asia, Japón, China, México, Canadá, Brasil, han expresado no solamente estar en contra, sino que están dispuestos a tomar medidas para compensar en caso que Estados Unidos haga algo así. Ahora, antes de entrar al tema de la posible reacción, ¿puede ser que con los pesos y contrapesos esto lo pare, pues a lo mejor un juez o el mismo Congreso? Lo podría parar el propio gabinete, ¿no? Lo convenzan a Trump de, oye, no vale la pena. Primero. O sea, y vamos a hacer ciertos productos o ciertos países nada más. Pero se ve difícil, ¿no? Ya con la denuncia de hoy de Cohn, que era claro. Y se ve difícil porque Trump se arrinconó. Ponerlo en tweet de esa manera no tiene más que hacerlo porque si no va a perder cara. Bueno,
Cosa que bueno, sí. En fin. Pero bueno, esa es la primera. La segunda posibilidad es que lo pare el Congreso de Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos tiene facultades absolutas para pararlo. Sí. Y la tercera es efectivamente que un juez federal reaccionara ante un amparo y dijera esta acción es ilegal. Bueno. Y si no, los países. Los países. La OMC al final del día. Yo me acuerdo cuando estaba Trump en campaña que tenía ya esta visión de proteccionismo comercial, que yo decía, bueno, es que esto puede desatar una guerra comercial. Bueno, tú decías, él sí lo va a hacer. Sí. Y la respuesta que te decíamos es, pero no tiene facultades. Sí. Efectivamente no las tiene. Ajá. Y lo que ha venido buscando Trump es ¿por dónde? ¿Por dónde? Sí. Y aquí encontró un mecanismo que le sugirió Peter Navarro, donde sí tiene facultades, pero obviamente tiene que, es digamos la bomba nuclear. Sí. Porque si Estados Unidos utiliza esto como un pretexto de seguridad nacional, estimula que otros países hagan lo mismo y que se empiece entonces a desmoronar el sistema del comercio internacional. Ese es el tema de cómo van a reaccionar los otros países que están involucrados. Y desde luego aquí estamos hablando de tres polos, creo, ¿no? La Unión Europea, China y los países NAFTA, es decir, Canadá y México. Sí. ¿No? A Brasil añadiría yo que es un gran exportador de acero también. Uno de los principales, por cierto. El segundo, de aceros con poco valor agregado, de planchón, varilla y laminado. Sí. Brasil es el número 2. Pero ¿cómo van a reaccionar? A mí yo vi la posible reacción de Europa y me pareció muy bien, muy inteligente en el sentido de que dijeron, van las motocicletas Harley Davidson, que están en el estado del líder de la mayoría de Paul Ryan, de los republicanos. Va, creo que el whisky Tennessee, el Bourbon, que está en el del senador, también líder del Senado, ¿no? Entonces, como que están diciendo, yo podría reaccionar poniendo aranceles en donde le va a doler a los congresistas. O sea, el objetivo de poner los aranceles o los obstáculos es para que se revierta la medida. Sí. Es muy fácil caer en la tentación de poner los aranceles para proteger a tu industria, pero ahí estarías cayendo en el juego de Donald Trump. Claro. Lo que quieres hacer es dónde le duele políticamente a Trump. Exacto. Y a su Congreso para que ellos reviertan la medida. En el pasado así lo hemos hecho y ha funcionado de una manera muy bien. Ustedes lo hicieron, ¿no? No, claro, lo hicimos varias veces, ¿no? Por supuesto, el primer caso fue de escobas. México escogió 6 productos y en 6 meses Estados Unidos quitó la medida. Así es. En otros casos se la sola amenaza y bueno, en el caso de transporte también se escogieron los productos con mucha precisión y una senadora del estado de Washington, Patty Murray, que estaba completamente en contra de los camiones mexicanos, cuando le empezamos a pegar a las manzanas de Washington y a los árboles de Navidad, de repente cambió su postura y se volvió al lado mexicano. Ahora, entonces, yo creo que esa reacción de la Unión Europea me parece muy inteligente. China calladitos, Luis. Pues es que a los chinos Estados Unidos ya les cerró el mercado. O sea, Estados Unidos ha hecho investigaciones de dumping para todas las fracciones donde China es importante. Entonces, los chinos ya están fuera del mercado de Estados Unidos. Entonces no les importa. Bueno, sí les importa porque el presente es muy negativo, pero tiene un impacto relativamente menor con respecto a otros países. Ahora, México y Canadá. México y Canadá es distinto, porque México y Canadá debiéramos ser excluidos. O sea, no hay ninguna razón para que Estados Unidos etiquete a México o a Canadá como un problema de seguridad nacional. Somos países vecinos, países aliados, sus socios y su principal mercado en el mundo de acero. Entre Canadá y México compramos más del 55% del acero que vende Estados Unidos en el mundo. Así es. Entonces, o sea, pelearte con tus propios clientes, con tus principales clientes. Además, México es deficitario, a él que le gustan tanto los superávits, México en acero es deficitario. Y no solamente eso, si esta medida perdura en el tiempo y en México no encarecemos el acero, lo que va a suceder es que vamos a exportar más coches. Y vamos a exportar más refrigeradores y más estufas y más hornos de microondas porque el acero en Estados Unidos se va a encarecer y la manufactura en México va a ser mucho más competitiva que en Estados Unidos. Si encareces el acero 25% allá, pues las plantas en México son más atractivas. Entonces hay que obviamente responder a Estados Unidos pues, de una manera inteligente y no encareciendo ni el acero ni el aluminio. Ahora, aquí el problema, Luis, es que tanto el presidente como el señor Mnuchin, que del apellido impronunciable, ya ataron el tema del arancel o de la extensión del arancel al tema de la renegociación. De la renegociación. México haría mal en no tomar represalias inmediatamente.
porque si dejáramos pasar el tiempo, digo, en el momento que efectivamente sepamos de qué se trata y veamos el tamaño del problema y podamos con tiros de precisión tomar las represalias necesarias, porque si no tomamos las represalias, entonces la negociación se desequilibra, porque todos Estados Unidos tiene un incentivo para decir, hoy vamos a terminar la negociación. Pero no es escalar el conflicto, Luis. No, es utilizar, digamos, el equilibrio. Cuando no hemos tomado represalias contra Estados Unidos, hemos perdido. En transporte, por ejemplo, ganamos el panel en el año 2001 y las represalias tomaron 5 años después. Sí, porque no lo querían implementar. Porque no querían pelear. El gobierno de Fox, al principio, cuando se ganó el panel, primero el gobierno de Ernesto Zedillo no quiso llevar a Estados Unidos un panel porque nos acaban de prestar 50 mil millones de dólares. Y luego el gobierno de Fox no quería pelearse con el gobierno de Bush por la reforma migratoria. Sí, la enchilada. Gravísimo error. Sí. Si hubiéramos puesto los aranceles que se pusieron, se hubiera resuelto el problema en algunos meses y no en años como todo. Y en cambio, cuando sí nos hemos defendido en varios productos, hemos ganado las batallas con Estados Unidos. Si sabes escoger bien, como los europeos, en qué puntos atacar. Y México... Ese es el tema. Ese es el tema. Y México se ha vuelto un experto en cómo escoger los productos donde debemos poner la represalia. ¿Crees que la visita de mañana de Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, tenga que ver con esto, Luis? Bueno, yo creo que es un poco, está relacionada con el hecho de que no fue el presidente Peña después de la llamada que nos salvó otra vez Trump. Sí. Si hubiera sido un error ir. Sí, totalmente. Y Trump nos salvó en otra llamada. Digo, es quizá una manera de tratar de compensar eso. Si Kushner viene a México, lo convencemos y él convence a su suegro, pues sería una cosa buenísima. Sí. O sea, el escenario mejor para México es que nos excluyan. Sí. Y váyanse a pelear ustedes. Pero si no nos excluyen y se peleen con Europa, ¿no? Sí. Ahora, el escenario ideal es que esto no suceda. No, claro, obviamente, porque el tema de la retaliación, que es un anglicismo espantoso. Represalias, sí. Pues represalias, ¿no? acabará llevando a un mundo que con un sabor de proteccionismo comercial. Por supuesto, pero si no tomas la represalia ahora, no es creíble que vamos a reaccionar también en caso de que amenace salirse el TLC. O sea, lo que estamos viviendo hoy en día es la primera gran prueba, porque lo del TPP no se salió nunca en todos Estados Unidos. Sí. Aquí estamos viendo la primera gran prueba, si el Congreso, el sector privado, los medios, los mercados castigan a Donald Trump por una decisión que es obviamente equivocada. Porque si no lo castigan ahora, el castigo cuando se amenaza salir del TLC no va a ser creíble. Entonces, para México, para tener una negociación equilibrada... O sea, esta amenaza de que, a ver, si tú... Hay consecuencias. Y que nos podemos salir del tratado, nosotros. No, salir nosotros no, que se salga él. Estados Unidos. Pero que haya consecuencias a esa salida. Así es. Y por esa razón no se va a acabar saliendo. Sí. Si tú lees el The Art of the Deal, el arte de negociar de Trump, es precisamente lo que está tratando de hacer ahora. Doblar la apuesta hasta que rindas y entregues la plaza. Pero no trae buenas cartas, así que... No trae buenas cartas y un país soberano y demócrata como México y Canadá no pueden aceptar eso porque sería la receta perfecta para que perdieran la elección en el mes de julio. Gracias, Luis. Gracias. Encantado, Gracias por noches, venir. Gracias. Ya no viene Luis el jueves. Vino hoy el martes. Le dimos chance de venir el martes para hablar de esto. Gracias. Gracias, Luis. Nos vemos la semana que entra. Y pasamos ahora a analizar muy interesante resultado de las elecciones en Italia en un momento.